Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a quienes están aquí en la sala de actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y también a quienes nos están acompañando y se van a ir sumando mediante las redes de Amnistía, especialmente vía Instagram, a esta tercera tertulia sobre libertad de expresión que viene organizando Amnistía y en el cual el día de hoy se va a centrar en discutir, en conversar, en intercambiar sobre libertad de expresión y medios de comunicación. Este es el tercer encuentro que está realizando la sección de Amnistía Internacional aquí en Uruguay. Primero se realizó una tertulia enfocada a expresión en la calle, que trabajó con temas vinculados a protesta social y a libertad de expresión de las personas en los espacios públicos. Una segunda tertulia que se enfocó en libertad de expresión en Internet y actualmente la tercera y última, por lo menos de este ciclo, que abordará el tema de libertad de expresión en medios de comunicación. Estas tertulias se enmarcan en un trabajo que Amnistía Internacional de Uruguay está realizando y que tiene como objetivo impulsar y fortalecer el trabajo sobre la agenda de libertad de expresión y protesta social en Uruguay. El año pasado se lanzó un sitio que también los invitamos a todos a que puedan visitarlo, que es Libertad de Expresión UI, en donde hay artículos con un formato de dossier, en donde muchos de los expertos especialistas que han pasado en estas tertulias han aportado sus insumos, sus perspectivas sobre cada una de las temáticas que trabajan. En el día de hoy tenemos a 4 expertos que trabajan y están vinculados a distintas dimensiones de la libertad de expresión en medios de comunicación. Nos acompañan Fabián Werner, presidente de CAINFO, Martín Prats, coordinador del área de estudio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y docente de la FIC, Fabián Cardoso, presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, y Daniel Carranza, de Data Uruguay. Cada uno va a ir respondiendo a determinadas preguntas que intercambiamos con ellos y la idea es, como ya dijimos, estas son tertulias, así que también son más que bienvenidos cualquier aporte, cualquier consulta, cualquier intercambio, así como también el intercambio entre cada uno de los ponentes aquí presentes. Vamos a comenzar con Martín Prats, como decíamos, coordinador del área de estudio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y docente de la FIC. Y en este caso, Martín, te vamos a pedir que nos puedas comentar cuál es el rol y qué capacidades tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos en la defensa de la libertad de expresión en relación a los medios de comunicación y qué desafíos se identifican desde la institución en el contexto actual de los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Buenas noches a todas y todos. Gracias por esta reunión para conversar en estos temas que siempre es oportuno, más en el contexto en el cual estamos hoy, ¿no? Me preguntabas sobre el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos en el tema de medios de comunicación y bueno, estamos en un contexto de casi segura derogación de la ley 19.307, ya sea en este marco actual de la rendición de cuentas, donde no sabemos bien qué puede llegar a pasar, pero también está el proyecto de ley sustitutivo de la ley de servicios de comunicación audiovisual que está tratando el Parlamento ya desde hace algunos años y que bueno, tal vez sea aprobado en algún momento. Entonces, en ese sentido, uno tiene que referirse a, bueno, en este marco, cuál es el rol de la institución en cuanto a garantías para el ejercicio de libertad de expresión en los medios de comunicación. La institución tiene, no sé cuánto tiempo tengo para conversar, 5 minutos de ser breve. No se arranca. No se arranca. Muchas gracias por escucharme. No, es decir, la institución tiene un rol genérico de promoción y defensa de los derechos humanos ante todos los derechos.
incluido de libertad de expresión. Lo que le atribuyó la ley 19.307 es defender esos derechos, ser garantía de esos derechos ante los medios de comunicación audiovisual, tanto públicos como privados. Pero bueno, también una relación que siempre hay que hacer es que la ley original de la institución establece una competencia directa con los organismos públicos, no con personas privadas, lo que dificulta el relacionamiento directo con los medios de comunicación privados. La ley 19.307 habilitó esa posibilidad de contactarse directamente con estos. Y bueno, en estos años, desde la aprobación de la ley 19.307 en adelante, la institución recibió varias denuncias, intervino de oficio también en algunas oportunidades, estableciendo, bueno, también dentro de sus potestades solamente poder hacer recomendaciones y no tener efecto vinculante en la misma, pero al menos emitir opiniones, recomendar a los medios en situaciones concretas. Organizaciones sociales o particulares muchas veces se presentaron ante la institución estableciendo, bueno, sentirse de cierta manera vulnerados en algunos de sus derechos con respecto a los medios de comunicación, y ahí la institución intervino. Si se deroga la ley 19.307, se derogarían también esas competencias que tiene la institución de relacionamiento directo con los medios privados, lo que no significaría desatender esta garantía institucional de protección de derechos, pero haría que el camino fuera un poco más largo, porque tendríamos que vincularnos a través del organismo público rector en las políticas en la materia. Pero bueno, entonces el contexto, a lo poco tiempo que tenemos esta primera intervención, es, bueno, estamos en un contexto de un posible debilitamiento de una garantía coexistente, lo que haría o que obligaría a la institución a redefinir estrategias a cómo brindar protección a la libertad de expresión, cómo poder garantizar la libertad de expresión a los medios de comunicación, fundamentalmente privados. Lo desarrollaremos más adelante, si les parece. Muchas gracias, Martín. Ahora continuamos con Fabián Werner, presidente de CAINFO, y también, en este caso, le vamos a pedir a Fabián que nos pueda comentar cuáles son las principales oportunidades y amenazas del periodismo de Uruguay, las que actualmente están enfrentando el periodismo en Uruguay, y también el monitoreo de amenazas que ha sido fundamental para el monitoreo de la acción del ejercicio del periodismo por parte de los profesionales de la comunicación aquí en Uruguay. ¿Sí, Fabián? Bueno, gracias Alejandra, gracias a Amnistía Uruguay por habilitar este espacio de charla, de debate, de discusión y de actualización también de la situación de libertad de expresión. Hemos hablado muchas veces con la gente de Amnistía que era impensable hace algunos años que en Uruguay el tema de la libertad de expresión iba a ser un tema de debate público, porque se suponía que Uruguay no tenía problema de libertad de expresión. Hoy tenemos muros pintados en defensa de la libertad de expresión, hay pegatinas, hay entrevistas en televisión y hay espacios como este, así que eso es bueno, pero también es el reflejo de un deterioro que ha ido sufriendo el tema en el Uruguay en el último tiempo. Eso se ha reflejado en los informes que ha ido publicando CAINFO anualmente en los últimos 8 años, pero también se ha reflejado en informes internacionales. Hace unos días salió el último artículo de 19, donde también aparece un deterioro de Uruguay y un retroceso en el ranking mundial de libertad de expresión de esa organización. Si hablamos de oportunidades y desafíos, creo que es tan larga la lista de desafíos que me voy a quedar con ahí, me parece, por lo menos en esta primera intervención. Uruguay presenta algunas situaciones novedosas para el país, pero que son muy conocidas en otros países de la región. Voy a mencionar solo algunas.
La primera es este ataque que está sufriendo el periodismo a través del sistema judicial. Nosotros registramos en el último informe 19 casos, después se sumó el de la diaria, el de juicio civil contra la diaria por más de $450.000, pero nosotros lo señalamos y lo consignamos en el informe como parte de un proceso de deterioro que nace con un discurso estigmatizante desde los principales referentes o de algunos de los principales referentes del sistema político, que tiene una caja de amplificación en las redes sociales, pero que tiene su origen en un discurso público que busca estigmatizar periodistas, atribuirles intencionalidades políticas, tratar de encasillarlos en un determinado grupo de interés o en un determinado sector partidario para desacreditar su trabajo. Eso es una forma de atacar el periodismo que se ve en otros países de la región, que tiene mucho tiempo y que en algunos países ha tenido derivaciones muy violentas, como el asesinato de periodistas, el encarcelamiento, las detenciones arbitrarias, y en Uruguay la derivación que ha tenido es este auge de juicios a periodistas que en el último año, como les decía, ha tenido 20 o quizá más, si es que se nos ha escapado algún caso. Además de estos dos elementos que comprometen el ejercicio libre del periodismo en Uruguay, hay otra cuestión que también nos preocupa mucho y tiene que ver la aprobación de marcos normativos contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. En el último tiempo, Uruguay ha visto cómo se han aprobado algunas veces por vía de la ley de urgente consideración, en otros casos por la ley de rendición de cuentas, el proyecto de rendición de cuentas, como decía Martín recién. Pero lo que hemos visto es que Uruguay está incumpliendo algunos de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. Uno de los cuales tiene que ver con la no regresividad de la normativa en este sentido. O sea, Uruguay, por ejemplo, con la ley de urgente consideración le puso una limitación bastante grave a la protesta social, le dio un margen de arbitrariedad a la policía que es muy peligroso en el momento de ejercer el derecho, además en un caso de una práctica que se considera como de las originales en materia de libertad de expresión, es decir, la protesta social tiene antecedentes incluso anteriores a la prensa, y eso es un camino peligroso. También en este sentido es bueno señalar que estas reformas se han hecho sin una discusión amplia, participativa, que dé espacio a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos, a la academia para participar de esas discusiones. Nosotros lo hemos señalado mucho cuando hemos tenido la oportunidad de ser consultados por distintas comisiones parlamentarias, lo ha dicho APU, lo ha dicho DATA, lo ha dicho la Coordinación por una Comunicación Democrática, que esta no es la manera. Nosotros estamos de acuerdo que hay que encarar estas discusiones y muchas veces actualizar la normativa en materia de libertad de expresión, de acceso a la información pública, incluso de protesta social, si se considera que hay algo para discutir, pero el problema es cuando se hace con leyes de urgente consideración o en el marco de una rendición de cuentas, cuando son leyes que tienen centenares de artículos y obviamente no se le da el espacio que temas de esta jerarquía deberían tener. Y lo otro que me parece que también sería bueno dejar planteado, por lo menos en esta primera intervención, porque ya se me termina el tiempo, es el tema de la concentración y de la falta de pluralidad en los medios de comunicación. Ese es un elemento que también se ha ido agravando y que se va a seguir agravando por esto que decía Martín recién, de que vamos hacia un camino de derogación de la ley de medios. Por cualquiera de las dos vías que se planteen, una es peor que la otra, porque en una estamos hablando de una derogación total con restitución de decretos de la dictadura, y eso en cualquier país del mundo y en cualquier régimen normativo es un retroceso flagrante en materia de derechos humanos. Así que bueno, eso era lo que quería dejar planteado y después seguimos conversando.
Muchas gracias, Fabián. Ahora continuamos con Daniel Carranza de Data Uruguay. Y Daniel, te voy a pedir que nos comentes un poco sobre el tema del periodismo de datos, cómo este periodismo de datos puede ayudar a fortalecer los medios y el trabajo periodístico, y también cualquier reflexión reflexión primaria para esta primera vuelta de la ronda de intervenciones. Bueno, muy bien. El periodismo de datos hace muchos años que anda en la vuelta, todavía es un tema relativamente desconocido, y creo que uno de los problemas que ha sufrido es que su primer ímpetu fue el de hacer cosas grandes, complejas y vistosas. Quizás mucha gente asocia el periodismo de datos con las grandes filtraciones, los Panama Papers o lo que quieran papers, o las Olimpiadas, por ejemplo, con visualizaciones hermosas de las atletas y los puestos y las medallas, que salen muy caras y tenían atrás enormes equipos de personas que en la mayoría de los grandes medios que las soportaban ya no corren más porque no encontraron un modelo económico detrás. Eso es una pena, porque realmente existen otras oportunidades donde es mucho más útil el trabajo con datos y no necesariamente termina en lo vistoso. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que es de Argentina, que es el de la Nación Data. El área de la Nación Data nació como dentro de esa ola de hagamos un equipo de datos, tengamos gente contratada especialmente para eso, no estamos exactamente seguros de para qué, pero alguna vuelta la montaron. Pero lo que les pasó, y acá es donde baja la libertad de expresión, es que en un momento se encontraron con, a través de un pedido, no sé si era un pedido de acceso porque en ese momento no tenía la ley, pero lograron que el Parlamento argentino les diera toda la información sobre los gastos de los parlamentarios, las boletas que mandaban los estudiantes. Se imaginarán que no les mandaron unas tablas muy ordenadas, unas bases de datos preciosas, sino que les mandaron los escaneos de 500.000 millones de facturas, boletas, notitas y cosas por el estilo. Y como tenían un equipo de datos, le plantearon el desafío de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Que de última es una forma también de complicarles el trabajo, ¿no? A eso voy con el tema de libertad de expresión. Un equipo que incluía a Gabriela Rodríguez, que después estuvo en Data, no quiero robar crédito al 100% de ella, pero es algo que nos enorgullece, armaron un sistema donde usaban lo que llaman crowdsourcing, o sea que las personas participen para leer esas boletas y pasar los datos tipeados a mano. Como muchos sistemas que usan ese tipo de cosas, se verificaba, o sea, 3 personas veían la misma boleta, ponían la misma información, se daba por válida, se pasaba a otra y así sucesivamente. Lo que calculaban que decía llevar a ellos muchos meses de trabajo y personas dedicadas exclusivamente, les terminó llevando unos pocos días con el poder de la masa. Y bueno, ahí salieron un montón de cosas divertidísimas, de gastos de legisladores absolutamente ridículos e injustificables, y creo que le dieron de comer con artículos a La Nación durante 2 años más o menos con esa información. En ese caso, el periodismo de datos fue un aliado justamente para fortalecerse, para agarrar algo que era complejo, que necesitaba muchos recursos humanos, materiales y financieros, y convertirlo en algo viable. Y después el otro ejemplo que me gusta dar es el de Río Abierto de La Diaria, que lo que tiene de interesante es, más allá de que tuvo sus visualizaciones, su sitio web y la cosa más tradicional, digamos, del periodismo de datos, en este caso la colaboración no fue a través de crowdsourcing, sino yendo al territorio. Se puso como foco la cuenca de Santa Lucía para trabajar, y el proyecto arranca no buscando datos abstractos y haciendo notas en base a lo que sea que encontraras de los datos, sino yendo con la gente que ya estaba trabajando ahí, con las organizaciones sociales, yendo a las escuelas, en muchos casos generando los datos, lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? O sea, por ejemplo, agarrando agua, haciendo mediciones de laboratorio. Y todo el proyecto, que fue a lo largo de 2 años, fue más lo que generó de datos hasta cierto punto que lo que consumió de datos que el Estado proveía. Entonces también me parece que es como otra cara muy interesante del periodismo de datos, que no es me bajo datos abiertos, hago una visualización en Flowrish, fin de la historia, sino que tiene mucho más que ver con construir valor, construir comunidad. Y por ahí la dejamos. Muchas gracias, Daniel. Y ahora le voy a pedir a Fabián Cardoso, presidente de la Asociación de la Prensa
de Uruguay, que pueda hacernos alguna reflexión en torno a la sostenibilidad de los medios en Uruguay, teniendo en cuenta la distinción entre los medios escritos y los audiovisuales, así también como acompaña esta situación la remuneración de los y las periodistas en el país. Bueno, muy buenas tardes, gracias a Amnistía Internacional, Amnistía Uruguay por esta invitación, a todos y todas los que están por acá y los que nos están siguiendo en la emisión. Es importante en estos tiempos hablar de libertad de expresión y bajarlo a cada una de nuestras realidades, como lo vemos acá en esta mesa, que es diversa pero que confluye en la cuestión de los medios de comunicación y en este caso la mirada que podemos aportar como trabajadores. La necesaria viabilidad de los medios de comunicación, viabilidad y sostenibilidad, es un punto que tiene contacto directo con la libertad de expresión y no lo decimos solo nosotros, lo acaba de decir uno de los informes que más ruidos hizo en los últimos tiempos, que fue el de Reporteros Sin Fronteras, y agregó ese componente como una novedad. Vaya si generó polémica esto. Estábamos, entre otras cosas, con Fabián en Punta del Este en la última reunión de UNESCO, cuando se dio a conocer ese informe y aparece ese ítem que para nosotros era clave y siempre fue importante, porque no podemos hablar de libertad de expresión, de que todas las voces se escuchen, si no tenemos medios sostenibles, medios viables, si los trabajadores no tienen estabilidad en sus fuentes de trabajo, si los medios tienen posibilidades de financiarse y no están en permanente dificultad en economía de guerra permanente, con ejemplos de medios que pueden ser autosustentables, que hay que saludar esas experiencias. En Uruguay existen, deberían ser más, ese modelo debería ser replicado, pero sabemos que hay proyectos de carácter más colectivo, como pueden ser La Diaria o Brecha o similares, que especialmente en el tema de la Diaria, por ejemplo, su sostenibilidad tiene que ver con su propio usuario, la idea de que sea un servicio, de que sean los usuarios de ese servicio quienes sostengan ese medio de comunicación, porque luego están los medios más tradicionales que se deben sostener con el apoyo o del sector privado o del Estado, y cuando uno de los dos se complica es cuando se complica la sostenibilidad. Y cuando se complica la viabilidad o sostenibilidad, el primero que paga siempre, sépanlo, es el trabajador. Porque el primero que deja de pagar es el dueño del medio, pero el que deja de cobrar inmediatamente es el trabajador. Y ahí venimos de prácticamente 2 semanas de una situación crítica, realmente difícil de creer, con seguramente el medio de comunicación a nivel de prensa escrito más influyente en la agenda del Uruguay, como es el semanario Búsqueda, que venía hace meses arrastrando una situación crítica que llevó a que, si los trabajadores no hubieran tenido varios gestos que hicieron, que derivaron en la firma de un acuerdo que se firmó en el día de ayer, prácticamente a la hora del cierre del semanario, ese semanario estuvo, y pocos lo sabían, con riesgo de desaparecer. El semanario que marca la agenda del Uruguay, uno de los que marca la agenda del Uruguay, si no quieren cargarle tanta responsabilidad. Y eso tenía que ver con que los medios de prensa escritos son difícilmente viables, más cuando además, con una actitud claramente empresarial, los empresarios dicen: yo no quiero poner más plata en esto que no me da, y si no me da, arréglense, o viene un inversor del color que sea y de la nacionalidad que sea, o cierro, liquido y vemos a quién le pago primero, como escuchamos en los últimos días. Por lo tanto, vuelvo al principio, no hay posibilidades de un país con libertad plena de expresión si no tenemos medios viables, si no tenemos medios sostenibles, si no hay un apoyo real, incluso del Estado, para que esto sea posible. Y este aspecto, este reclamo, no lo hemos hecho solamente los trabajadores, sino también el propio sector empresarial, que más de una vez ha golpeado la puerta del gobierno nacional para reclamarle algún tipo de compromiso para esta viabilidad, y eso siempre cuesta. Y le ha costado con todos los gobiernos, con los anteriores y también con esta dificultad donde
Notamos incluso que en momentos de inestabilidad absoluta, como la eventualidad del cierre de este medio y de algunos otros, del cual seguramente pueda hablar más adelante, la respuesta del sistema no es la esperada. Por lo tanto, sí, hay una conexión absoluta entre libertad de expresión y sostenibilidad de los medios, y es una necesidad para ponerlo siempre en la agenda, y gracias por poder hacerlo como hoy. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias a todos también porque fueron muy puntuales en las intervenciones y acotados a los tiempos. Ahora, antes de pasar y abrir un poco aquí a la sala por preguntas, me gustaría que cada uno de ustedes también pudiera reflexionar en base a los planteos que se han hecho aquí. Una de las cosas que surgió de alguna manera u otra en todas las intervenciones es si estamos debatiendo sobre libertad de expresión es porque está pasando algo, la agenda se está moviendo, pero quizás no se está moviendo de una manera tan positiva o tan de que el derecho está plenamente garantizado, sino que se están empezando a escuchar o a identificar determinadas alertas que cada uno ha ido planteando, desde la posible derogación de la ley de medios, las amenazas que se han registrado a periodistas y a medios de comunicación, lo que plantea Daniel con el periodismo de datos, y también que se vincula a la forma en que se están, una de las aristas, pero la forma en que se están entregando la información, que se solicita información pública, los formatos que se entregan, ya eso genera muchas veces un obstáculo para la libertad de expresión, y lo que planteaba por último Fabián, el riesgo que están corriendo muchos medios de comunicación en relación a su sostenibilidad. Creo que en todas las intervenciones surgieron esos puntos, pero me gustaría que en otra ronda nuevamente puedan plantearnos también otros desafíos, la preocupación de cómo está la agenda de libertad de expresión hoy, el debate sobre libertad de expresión, y también desde cada uno de los roles de ustedes, quisiera tener como alguna otra reflexión sobre la actualidad de la libertad de expresión en Uruguay. Quizás, Fabián, te pido... Bueno, a mí una de las cosas que más me preocupa de este auge, digamos así, de libertad de expresión como tema de agenda pública es la falta de voces de altas autoridades nacionales apoyando la libertad de expresión. Hace poco estuvo, Fabián recién comentaba el evento de UNESCO de principios de mayo en Uruguay. Eso trajo muchísima gente, muchísimos expertos internacionales al país, entre ellos Pedro Vaca, que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Pedro decía en una de sus intervenciones que por un lado es importante que sobre todo los principales voceros del Estado, las personas que tienen más influencia o más impacto en la opinión pública cuando se manifiestan, se abstengan de realizar manifestaciones contra la prensa, en el sentido que yo mencionaba en la intervención anterior, pero que también es necesario que haya voces de estas altas autoridades o que tienen mucha influencia en la opinión pública que defiendan la libertad de expresión y que condenen ese tipo de manifestación. Porque si no, lo que termina pasando es lo que nos está pasando hoy, que tenemos una sociedad civil movilizada en defensa de la libertad de expresión, desde sus distintos puntos o de sus distintas visiones, y del otro lado no tenemos un interlocutor que nos habilite la posibilidad de plantear esta preocupación. Lo hemos hecho en el Parlamento, es cierto, en algunas ocasiones en las que hemos tenido ocasión de intercambiar con legisladores, pero por ejemplo el año pasado Baucus hizo un planteo de formar una comisión especial de libertad de expresión que no fue aceptada por el oficialismo. Esa era una propuesta muy concreta que no se tuvo en cuenta, quizás no era la mejor, pero era una propuesta concreta. Tampoco se planteó una alternativa por parte del poder político, llamémoslo así. Entonces seguimos en esta situación en la cual la sociedad civil plantea preocupaciones, muchas veces recibe ataques en vez de una escucha un poco más comprensiva y participante,
y seguimos en este no diálogo, digamos. Y eso creo que es uno de los elementos que más debería preocuparnos y que también debería en alguna instancia, en algún momento de esta discusión, generar un ámbito de discusión que nos permita salir un poco de este estancamiento, digamos, hoy. Gracias, Fabián. Martín. Bien. No, sí. Siempre se establece el vínculo directo, intrínseco que existe entre la calidad democrática de un país y la expresión. También, bueno, a nivel regional y a nivel mundial también podemos ver que cuando empieza a deteriorarse la libertad de expresión, o el ejercicio de la libertad de expresión, se deteriora también la calidad democrática de ese país. Entonces sí, estamos, yo creo que, más allá de que también hay que reconocer que Uruguay sigue todavía en los rankings internacionales, los rankings regionales, en un lugar alto en materia de libertad de expresión, podemos detectar estos síntomas que en la mesa o en otros lados se han señalado sobre un deterioro en la libertad de expresión, que se da en distintos niveles, ataques a periodistas, judicialización, como decía Fabián, es decir, demandas contra periodistas, ya sea civiles o penales, el problema también de la sustentabilidad de los medios de comunicación, el problema también que se da en cuanto a el acceso a la información pública, el tema de que, bueno, muchos organismos no responden las solicitudes expresas o niegan el acceso a la información, el deterioro también legislativo, bueno, si se materializa la derogación de la ley 5.307, más allá de que fue una ley aplicada a medias, también vendría a ser un deterioro importante. Entonces, hay varios síntomas, hay varios signos que son preocupantes si uno lo mira a mediano y a largo plazo. Entonces, bueno, me parece también importante que se visualice lo que está pasando, se pueda debatir políticamente lo que está pasando. Me parece también importante que desde la sociedad civil haya una alerta importante en esto, y no solamente desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas o especializadas en libertad de expresión, sino también otras que también, bueno, pongan como un tema de agenda. Un tema donde, bueno, hay que trabajar, donde hay que denunciar, donde hay que plantear las debilidades que se están viendo, ¿no? Para poder parar esto, y bueno, y que el Uruguay pueda seguir estando en los puestos más altos en materia de libertad de expresión. Si aceptamos pequeños retrocesos, pequeñas regresiones, esto con el correr del tiempo puede convertirse, bueno, en una bola de nieve que termine deteriorando, como decía, la libertad de expresión. Desde mi lugar institucional, ¿no? Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, entonces es un espacio donde este tipo de situaciones deben ser denunciadas, deben ser planteadas, para desde ahí también, desde las posibilidades que la institución tiene, poder mantener el tema sobre la mesa. Gracias, Martín. Fabián. Bien, estamos claramente en un momento fuerte para hablar de libertad de expresión. Hemos dicho en algún momento que un momento bisagra, porque lo planteaba Fabián también al principio, que se esté hablando de libertad de expresión significa que está pasando algo que no nos gusta, que no es nada positivo para nuestra democracia, que hace que a nivel del contexto internacional se empiecen a fijar en Uruguay en este aspecto. Ojalá, como mencionaba Martín, sigamos teniendo esa posición en la tabla de posiciones del mundo como estamos, pero no queremos caer, no nos gusta cuando caemos tan rápidamente unas cuantas posiciones en el ranking. Nadie lo quiere, no lo quieren los gobiernos, no lo quieren los trabajadores, no lo quiere la sociedad civil. El tema es que pasa, y hay que reconocer que tenemos dificultades y que
todavía esto se amplifica cuando desde el mismo gobierno, donde existen voceros que un día sí y otro también descalifican el trabajo de los periodistas en las redes, y ese mensaje que puede amplificarse hacia límites que se pueden transformar en algo parecido a discursos estigmatizantes o discursos de odio, y que salgan de las redes y que se transformen en hechos que afecten nuestra convivencia diaria. Bueno, ese mismo gobierno es el que plantea un proyecto de ley, o básicamente la eliminación de una ley mediante un articulito en una ley ómnibus, como es el presupuesto, esta rendición de cuentas, y la eliminación de la ley de medios, que elimina todo derecho y que curiosamente propone cosas tan inaceptables como eliminar la objeción de conciencia de los periodistas. El gobierno habrá tomado nota que, bajando de un plumazo la rendición de cuentas, en la rendición de cuentas, la ley de medios, entre otras cosas, quita el derecho a los periodistas a objetar que un artículo que haya sido modificado por su jefe sin su consentimiento no sea acompañado por su firma o con su imagen, que es uno de los artículos que le otorga un derecho a los trabajadores de la prensa, comprendido dentro de la ley de medios. Cuando se baja de un plumazo la ley, no solamente se favorece la concentración, los oligopolios o incluso la extranjerización de los medios, sino que también se quitan derechos. Y cuando íbamos a la Comisión de Industria a plantear por el proyecto de ley sustitutivo, ni siquiera por esto, que vamos a ir mañana en realidad a la Comisión de Hacienda a hablar de la posible derogación, muchos legisladores de la coalición de gobierno nos decían: yo no sé quién propuso eso, nadie se hacía cargo. Pero resulta que alguien había puesto ese curioso artículo que eliminaba ese derecho, que es el que nos involucra a nosotros como trabajadores, pero hay muchos otros derechos que caen cuando se propone bajar tan rápidamente y tan radicalmente una ley como esta. Entonces, digo, en un contexto donde existen pequeñas amenazas, luces amarillas que se prenden, vinculados a discursos estigmatizantes que bajan desde personas con poder y con acceso a los medios de comunicación, resulta que para sumarle un problema a esa caída libre en el ranking, agregamos dificultades en lo que tiene que ver con aspectos normativos. Entonces, ¿cómo quedará Uruguay después de esto? Bueno, ante eso es que estamos manifestando la preocupación, no solamente en cualquier tertulia a nivel local como esta, sino también ante organismos internacionales, porque queremos cuidar la imagen del país y que cada vez que se hable de Uruguay siga siendo una referencia a nivel internacional. Gracias, Fabián. Daniel. Bueno, arranco por tener el micrófono. En este contexto que vienen pintando los colegas, me quiero centrar en acceso a la información, que es el tema del que entendemos en data, y el tema de datos. Primero, que esa cuestión de este es un derecho incómodo, ¿no? Cualquiera de los dos, acceso a la información, la libertad de expresión, y termina generando situaciones que son francamente ridículas. Como Fabián nos tocó la otra vez en la comisión de diputados, escuchar una especie de defensa a no contestar pedidos de acceso a la información o algo por el estilo, que fue lisérgica, básicamente es el único término que aplica correctamente. Y yo no creo que sea por un tema de maldad, sino que es una especie de falta de visión de que estos son temas más importantes que un gobierno, un partido, y con matices, y uno puede tener opiniones, pero pasa en todo el espectro político. Ahora, hablando de datos, es muy difícil también defender este tipo de cosas y trabajar correctamente cuando no tenemos datos sobre cómo suceden las cosas, qué es lo que está pasando y qué es lo que no. Y honestamente no tenemos ni idea de lo que pasa en acceso a la información, y muchas veces no tenemos ni idea de lo que pasa en cuestiones de los medios que afectan directamente a la sostenibilidad de los medios. La ley de acceso a la información pública no determinó mecanismos que centralicen nada de la información. No sabemos cuántos pedidos se hacen, no sabemos a quién se los hacen, no sabemos cuánto demoran, no sabemos cuáles se contestan, cuáles no sabemos nada. Lo más cercano es de la sociedad civil, que ahí en Infodata tenemos, esa es .uy, que más allá del chivo, es el esfuerzo hace 10 años totalmente artesanal para tratar de tener una mínima sistematización, pero de ninguna manera es extrapolable al universo ni nada por el estilo.
Entonces, no solamente necesitamos una ley de acceso que funcione en la letra de cómo tiene que andar, sino que necesitamos también saber qué está pasando. Necesitamos que la ley incorpore ese tipo de cosas para poder cuidar ese derecho. Imagínense si tuviéramos los derechos de salud, no tuvieran estadísticas y datos para saber quién se está muriendo, quién no se está muriendo, quién es atendido, quién no es atendido. Solo en este tipo de temas nos permitimos trabajar ciencia e información que es absolutamente básica. Y lo mismo pasa a nivel más de medios. Acá vuelvo a mis viejas malas costumbres de trabajar en publicidad, quizás más que el trabajo con data. No tenemos ni idea de cuánto tiran, es un término que ya no corre mucho, pero cuál es la audiencia de los medios. No sabemos. Creo que eso fue una oportunidad perdida en la ley de medios. Por ejemplo, la circulación no puede ser algo misterioso, estimado. Acá hay medios que se bajaron del Instituto Verificador de Circulaciones y sin embargo el Estado lo sigue completando. No tenemos ni idea cómo se gasta, quién gasta, si vale la pena, si no vale la pena. La planificación de medios del Estado es francamente cualquiera. Y honestamente tampoco es demasiado difícil en pensar posibles soluciones. ¿Por qué no hay una planificación centralizada? ¿Por qué no hay una obligación de tener determinada información para poder pautar al Estado como cualquier otra compra pública? Nosotros le pedimos un montón de documentos y pruebas y certificaciones a empresas para comprarle lapiceras y sin embargo para darles millones de dólares en pauta no lo hacemos. No sabemos si el Estado paga más caro o más barato que otros. Y me parece que eso podría ser un montón para mejorar esa situación de sostenibilidad. En lo personal yo estoy totalmente de acuerdo con que el Estado le pague más a medios más pequeños, que sea valioso por cobertura territorial, un montón de otras razones que por supuesto habría que sentarse y discutirlas tranquilamente, pero en líneas generales me parece que sin datos, tanto en la acceso a la información como en la sostenibilidad de los medios, estamos fallando. Muchas gracias, Daniel. Abro el espacio para de la sala. Si están de acuerdo, tomamos las preguntas para que después cada ponente pueda dar su respuesta. Gracias. Mi nombre es Odorico Velázquez, vivo en el Cerro de Montevideo, en Santa Catarina. Estaba pensando en todo esto que ustedes traen y me vengo preparando para este encuentro, así que esto trae como que hay una cuestión desde la ventana que miro, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la libertad de expresión y hay una cosa que está íntimamente ligada a eso que me parece que es la posibilidad de expresión. Creo que si pensamos que la libertad de expresión es algo que es inherente solamente a las personas que trabajan en el ámbito de la comunicación, estamos perdiendo la mitad de la película. Yo no me siento en libertad de expresarme desde mi barrio Santa Catarina, porque todo lo que sucede allí, las cosas que son de interés para nuestro barrio y para nuestras comunidades, no son las cosas que aparecen en los medios de prensa. Yo medios le escribo 1/2. Entonces, este tipo de cuestiones hace que la libertad de expresión se vea muy limitada desde esta óptica. Y en cuanto a pensar en la comunicación, en la expresión un poco más amplia dentro de la esfera de la comunicación, tenemos esa cuestión de que todo lo que aparece como comunicación por los medios, no digo todo, perdón, pero la mayoría y lo que más se consume, que es lo que hay más a disposición, tiene que ver con generar determinado tipo de conciencia colectiva, ¿no? Y entonces ahí entra, la publicidad que nos quiere convencer de que tenemos que tener tal cosa o tal otra o tal cual y que tenemos que conseguirlo de cualquier manera, ¿no? Aparecen todos los mensajes con una tremenda carga de violencia simbólica que después para mis vecinas y vecinos y para mí mismo quizá es fácil convertirla en violencia fáctica para después ser sometidos al escarnio en la prensa por el modo en que vamos encontrando para resolver nuestras problemáticas. Entonces es muy perverso todo eso, ¿no? Y entonces también como el derecho a la libertad de expresión,
Yo reclamaría algo que dije en la sesión anterior, no me acuerdo por qué fue una cosa que me surgió así, pero ahora me vuelve a aparecer, el derecho a la interlocución, ¿no? Y otra cuestión que tiene que ver un poco con la sostenibilidad y todas esas cosas y cómo se relaciona el cuarto poder con el tercero y con el segundo y con el primero, me parece que hay un aspecto que por ahí está un poco ralentizado, relativizado, que es la de construir la información con quienes necesitamos que se construya esa información. Porque así como somos consumidores de expresión, somos consumidores de la libertad de expresión, teniendo ese derecho de poder expresarnos, en nuestra comunidad hay mucha gente que tiene muchas cosas para decir, ¿no? Y hay mucha organización, y hay mucha cosa. Y entonces, si eso es si lo de interés para la libertad de expresión es generar mejor comunidad, es que vivamos todos mejor, en esos lugares donde suceden cosas como por ejemplo lo de la red de ollas y merenderos, red de apoyo a ollas y merenderos del oeste por autonomía y vida digna. En el título ya está diciendo una cantidad de información impresionante, ¿no? La Organización de Usuarios de Salud del Cerro, en fin, la cantidad de cosas que suceden en ese lugar, que son las que construyen mejor comunidad, no están teniendo un reflejo, digamos, bueno, y esto es una cosa personal y de valor, ¿no? El reflejo que se merecen para poder estar en términos de libertad de expresión, llegando a todas las personas, ¿no? Llegando a los lugares. Entonces, digo, ahí uno advierte que hay como ciertos recortes a la libertad de expresión que no están siendo considerados. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo voy a ser más breve que Rodrigo, porque me gustaría generalizar todo lo que han planteado estas tres semanas que hemos participado. Creo que aclaro que nosotros no podemos olvidar ese tema político. ¿Verdad? Un programa llevado adelante por un gobierno con determinadas características para defender determinados intereses, para recortar no solamente los derechos de los medios de comunicación, sino otros por de derechos. Estamos hablando de inclusión nacional de derechos humanos, que es el tema en lo personal digo que me preocupa, pero digo, este es un gobierno que nosotros, digo, disculpen que lo hago político, porque son actitudes políticas. Y esto que nosotros estamos discutiendo estas 3 semanas, no tantas cosas que pasan ahí afuera, son estrictamente a toda la política. Y este gobierno viene a defender intereses que ya defendieron anteriores gobiernos, del mismo signo. Entonces, yo creo que sí, nosotros no podemos obviar el tema político, porque todo esto es referente. Un gobierno que quiere aplicar determinadas recortes que no olvidemos que ya existían, a pesar ahora, lo más grave sería el cambio de ley de medios por retroceso a 2 leyes de la época de la dictadura. Eso es muy grave, pero los que están en los medios de comunicación saben perfectamente que cierta censura existió, ya existía. El recorte de minutos que se le da a determinados políticos y a otros no. O sea, en cuanto al financiamiento de los medios, yo creo que, como decía el compañero acá en el tema de los datos, evidentemente acá hay grandes medios poderosos, a los cuales ahora incluso Alpel le puede dar 10 millones de dólares para que pasen el informativo un celular, o sea, que mienten por abajo, por eso no existe la información. No hay información, mismo hasta el tema del COVID, ahora que se tiene el tema de la vacuna, no hay información. Esos medios tienen que estar recibiendo, evidentemente, a través no solamente de la propaganda privada, sino de la propaganda estatal. Esto está denunciado hace muchos años. Yo creo que si nosotros tiramos los temas solamente así, desenganchados del resto de los recortes y derechos que ya se están dando y se van a dar, yo no tengo esperanza ninguno de que esto que ustedes plantean no se va a dar, se va a dar. Y yo creo que se va a dar, porque el sistema lo va a necesitar. Y la censura va a seguir ampliándose. No me queda para duda. Yo estoy viendo, unos cuantos años, que estoy viendo que este gobierno va, si no estamos en los límites de trama Peche. Estoy viendo las mismas medidas, y eso es grave. Y no veo del otro lado, como decían algunos de acá, una fuerza como para poder contrastar eso. Porque tienen el poder, tienen los votos, y cuando no tengan los votos, han utilizado decretos, que me haya recordado viejas épocas también, y aplicar determinadas medidas por decreto. Entonces creo que si
nosotros dejamos más allá todo lo que se ha planteado, el tema político afuera, creo que esto es una política llevada por un gobierno para defender determinados intereses, para defender determinados intereses. Tiene que censurar, lo va a hacer. Y si tarde o temprano, yo de mi manera de pensarlo, tiene que salir a reprimir porque la cosa se pique por la pérdida de todos los derechos que se están haciendo. Los derechos, como planteaba Fabián, también son laborales, también son de empleo, también son salariales. En algún momento esto es lo digo. Uno puede tener cierta paciencia, creo que esto se va a seguir grabando y que la lucha en la calle para defender esos derechos que se van perdiendo o intentar que se mantengan va a llevar a otro tipo de estado de cosas. Disculpenme que yo hago un análisis político porque yo no puedo obviar de hacer un análisis político de lo que está pasando, porque no vino de la nada, esto no es de la nada. Y cuando se me dice que muchos, no sé, comentaron acá, no sabía que esta ley tenía este contenido. Vamos, no seamos malos. Algunos pueden ser ignorantes, yo tengo unos cuantos ejemplos ya de gobierno, pero son ministros, ¿no? Creo que la gran mayoría. Digo, pero evidentemente nadie puede desconocer lo que va a significar volver a poner las leyes en la dictadura. Nadie puede decir eso. Que no quieran decirlo es otra cosa. Que quieren decir realmente el fin de aplicar determinadas medidas es otra cosa. Pero que no lo sepa. Yo creo que la dejo por acá, no quiero hacerlo particular un poco a las situaciones, pero creo que esto se aplica en todo el país y en todos los derechos. Absolutamente todos los derechos que los tenemos vulnerados día a día. Me dejo por ahí. Muchas gracias. Sí. Nada, es sumar un poquito a la reflexión. Mi nombre es Eliseth Benavides, soy de Venezuela, y escuchándolos hablar a ustedes y tratando de imaginar el escenario apocalíptico que lleva a estos debates o a la necesidad de estos debates, ese escenario que favorablemente acá en el Uruguay no está ocurriendo es la realidad en Venezuela de hace 20 años. No hay acceso a datos oficiales, no existe. Desde el Estado se hizo la persecución a los medios por distintas vías. Aquí mencionan que se ha utilizado el aspecto judicial con juicios a los periodistas. Allá comenzó inicialmente con el Estado como ente regulador, por ejemplo, de las telecomunicaciones, comenzaron a cesar concesiones y eso obligó al cierre de medios. En cuanto a la prensa escrita, no les entregaban el papel que era regulado por el Estado y ahí todo eso fue mermando. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que favorablemente Uruguay todavía no está muy lejos. De hecho, yo soy periodista y estoy en este país porque el canal donde yo trabajaba lo cerraron. Entonces, ¿qué pasa? Llevar al debate público estos debates e incorporar a todos los actores sociales, porque no es una tarea solo de instituciones. Ahí tomo un poco la palabra del señor que decía que es interesante que las comunidades se involucren. En Venezuela se intentó hacer un modelo para un poco acabar con los monopolios de los medios privados y se creó una figura de medios comunitarios. ¿Qué pasa? A mi juicio, como periodista que tuve la oportunidad de conocer esos proyectos y de tener experiencia en alguno de esos medios, lamentablemente no cumplieron ese cometido de poder elevar la libertad de expresión en las comunidades y que su mensaje trascendiera, porque como estaban regulados por el Estado se convirtieron en cosas más que todo de manejo ideológico y por eso no cumplieron. Entonces nada, por eso es felicitar que las instituciones involucradas estén ahí atentas, vigilantes. Quizás en el caso de Venezuela sí, los actores de ese momento hubiesen estado un poco más alertas o no hubiesen visto como una entelequia la posibilidad de que hoy Venezuela estuviese junto con Nicaragua y Cuba como los países peor valorados en cuanto a la libertad de prensa, no hubiésemos llegado a ese punto, ¿no? Entonces, vine a esta convocatoria de amnistía era justamente para conocer cómo está el tema de la libertad de expresión acá en el mundo. No ejerzo el periodismo aquí, pero que es algo que uno lo lleva en el ADN, ¿no? Esa necesidad de saber y de alguna manera pues aportar. Desde mi experiencia, eso, la necesidad de estar encima, porque la libertad de expresión como la democracia no están 100% seguras en ninguna parte. Históricamente no lo han estado y no lo van a estar. ¿Por qué? Porque hemos visto experiencias de democracias muy sólidas que se deterioraron y lo mismo con la libertad de expresión. Entonces, esa era mi pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no. Quería aprovechar la mesa para preguntarles, porque parece que se exploró bastante, es una preocupación que está hace tiempo en arriba de la mesa,
sobre todo los medios de comunicación, y creo que más que nada los nuevos formatos, sobre todo por el tema de los cambios que se están viendo, mismo en los medios más tradicionales. Yo sé que la pregunta es si ven posible que en el futuro inmediato, como forma de resguardar la libertad de expresión independientemente del gobierno que esté en el Estado, digamos, el autofinanciamiento de medios privados suficiente, digamos. Si eso es un modelo deseable, también está conectado con lo que decía, con la posibilidad de que las comunidades puedan crear sus propios medios, comunidades en el sentido más amplio de la palabra, no comunidades pequeñas, sino como puede ser de múltiples versiones, y también ganando independencia financiera del Estado. Pregunto porque yo creo que es un debate que está bueno como presentarlo, sobre todo por lo que decía también Fabián, de dificultades que hay. Saber si para ustedes el modelo más cercano al ideal sería el de medios privados, muchos medios privados autosuficientes, y si ese es un modelo ideal o más cercano al ideal, ¿imaginan algún universo posible, paralelo, en el que eso se pueda llevar a cabo? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas planteadas. Abro al panel en el orden que quieran comenzar para responder ya sea a todas las preguntas o a alguna de las preguntas, pero les dejo el panel. Fabián, Werner. Bueno, hay unas preguntas y algunas reflexiones que me parecen muy interesantes. Me fui anotando algunas cosas que me fueron surgiendo. Primero, respecto a la poca o a la falta de libertad de expresión que puede existir a nivel de la población o en algunas zonas o en algunos barrios de Montevideo, ahí me parece que hay varias cosas que atraviesan, o que se atraviesan varias cosas de las que hemos hablado acá. Afectar la protesta social, por ejemplo, es una herramienta bastante... Por ahora creo que es más amenaza, por lo menos en lo concreto, que amenaza en el sentido de posibilidad de que ocurra, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que endurecer las medidas contra la protesta social es una forma de defender ciertos intereses y también de silenciar ciertos intereses. Estoy pensando si decir algo o no decirlo. Cuando nosotros el año pasado, en el informe del año pasado, planteamos la existencia de presiones a los medios por parte de representantes del gobierno, varias de las denuncias que nos llegaron a CAINFO tenían que ver con el pedido más o menos amable de bajarle la intensidad de las informaciones sobre la existencia de guerras populares. Digo esto, me decidí a decirlo, evidentemente, porque esa es una manera, me parece, ese es un emergente o una explicación de por qué hay situaciones que no se ven, o hay realidades sobre las que no se habla, o incluso voces que no se escuchan, que no tienen un espacio en algunos medios. Y creo que también por ahí viene un artículo de la rendición de cuentas del año pasado que afectó o que afectaría, depende de cómo lo aplica el Poder Ejecutivo, la existencia de decenas de radios comunitarias. Y esto engancha un poco con lo que decía ella también. El rol de la radiodifusión comunitaria es importantísimo para dar voz y para dar relevancia a determinadas situaciones, y cuando desde el Estado se recorta la posibilidad de que existan radios comunitarias, también se está defendiendo determinados intereses y también se está silenciando y se está afectando otros intereses. Y para
redondear un poquito con otras cosas que también enganchan con lo que decía Daniel antes, que tiene que ver con la transparencia. En estos 2 años ha habido dos propuestas o 2 iniciativas legislativas que no han prosperado en el Parlamento, y yo creo que también esto tiene que ver con la defensa de determinados intereses. Una es la regulación de la publicidad oficial. No sé si vos fuiste, Martín, a hablar por ese tema. Bueno, los 4 que estamos acá fuimos al Parlamento. ¿Vos no fuiste? Te tendrían que haber invitado. Fuimos a hablar favorablemente de ese proyecto a una comisión parlamentaria, que rápidamente tuvo el reflejo muy democrático de archivar la iniciativa sin mayores discusiones. Entre otras cosas, había mecanismos de transparencia, había la creación de una central que iba a monitorear el tiraje de los medios escritos y la audiencia de los medios audiovisuales, para poder establecer, después de conocer qué audiencia tenía, a quién se le asignaba la publicidad. Se incluía estudios previos a la pauta, es decir, se le pedía a los organismos públicos que informaran, que hubiera un organismo que monitoreara eso, un organismo público que monitoreara eso, cuáles eran los objetivos de una determinada campaña publicitaria, cuánto dinero iba a gastar, a qué empresa se iba a contratar, en fin, transparencia, ¿no? Esa palabra tan usada y tan manoseada, ¿no? Y lo otro, que en realidad todavía no se archivó, pero va camino de, es la ley que tiene un nombre precioso: Ley de Financiamiento de la Democracia. No me paro porque queda feo y no se va a ver en la cámara, pero con ese nombre se pretenden establecer algunos mecanismos para, entre otras cosas, darle transparencia al financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Ustedes se dan cuenta, no se va a aprobar eso. Y creo que eso también tiene que ver directamente con la democracia, obviamente, pero tiene que ver con la libertad de expresión, por lo que decía el chino antes. No sabemos cuánto le pagan a los medios, ni en los periodos entre elecciones, ni muchísimo menos durante las campañas electorales. Lo que sí sabemos en la campaña, creo que fue del 2014, que los canales de televisión le cobraban mucho menos por la pauta a unos partidos que a otros. No les voy a pedir que adivinen porque no tiene gracia cuál le cobran menos y cuál le cobran más. En fin, hay un montón de situaciones que se dan a nivel del manejo parlamentario, político o en otros, incluso empresariales, que tienen que ver con todas estas cuestiones que han planteado un poco ahora, ¿no? Cómo a través de determinadas decisiones se puede inhabilitar determinadas discusiones y bloquear determinadas voces. Y una mención cortita sobre lo que planteaba recién Joaquín del autofinanciamiento de los medios y si es posible. Yo creo que sí que es posible, es necesario. Creo que una de las principales dificultades para eso es la falta de formación en las universidades, para que los periodistas, los egresados los periodistas que egresan de la universidad, cualquiera sea ella, aprendan cómo crear medios, sostenerlos y conseguir fondos. Sin esa formación, lo que está pasando es que las universidades ponen en la calle egresados de las universidades o de las carreras de periodismo que están entrenados para ser empleados de los medios grandes que existen hoy, para poder perpetuar esta concentración de medios que tenemos ancestralmente. Daniel. Sí, yo me mando. A ver. Ahí. Va a ser una especie de salpicón. Sobre el tema de comunicación más comunitaria y de unos pequeños medios, me parece que son una de las grandes víctimas de este cambio de paradigma de los medios que le afecta a la sostenibilidad profundamente. Y más allá de que ya hablamos de algunos posibles caminos para tratar de
mejorar eso, creo que hay dos cosas más que son bien importantes y una se me escapaba fuerte. Por un lado, que podríamos tener un sistema de medios públicos mucho más fuerte, donde haya más independencia y donde haya una respuesta a la territorialidad más concreta. No estoy diciendo que sea perfecto, pero me parece particularmente interesante lo que estoy viendo, por ejemplo, con TV Ciudad últimamente, que se reforzó el equipo periodístico y se ve una agenda de noticias centrada en el departamento de Montevideo, que al menos no es la misma que está en otras cosas. A mí me parece interesante, esto no es un análisis de profundidad, ni una evaluación, ni nada por el estilo. Creo que podríamos tener más de eso y que si tuviéramos medios públicos independientes y más territoriales, eso se podría dar mejor. Y después el otro punto grande que entra es Internet, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sacamos hoy la mayoría de la información del territorio? De las redes. Y mando un saludo a la barra de Observacom, que me hacía muy mal en olvidarme de mencionar, y seguramente está mirando alguno. Las amenazas a la libertad de expresión en Internet son todas las que tenemos acá y venimos hablando, más otro montón que pasan por leyes de otros países y principios morales de otras personas y cosas por el estilo, que hacen que esta discusión sea infinitamente más compleja. Y bueno, y de última también, aprovechando a picar la pelota contra el caso de Venezuela, ayudan o a destrabar situaciones complicadas o hacen más complejas los problemas cuando no existe libertad de expresión. Estamos sujetos como a varios filtros de libertad de expresión, algunos están dentro de la legislación nacional, otros están afuera, o incluso puede ser que algo se pueda ver afuera y no se pueda ver en el país, cosas por el estilo. Ahora estamos peleando con el artículo 214, si no me equivoco, de protección de cuentas, que también tiene esa potestad de bloquear sitios web porque alguien se quejó y cosas por el estilo, así que nada, Internet siempre la complica bastante por ese lado. Y vos habías ido por la parte de la sostenibilidad, los modelos. Me parece que también otra cosa que sobrevuela y que no la vamos a resolver en una charla es los modelos de sostenibilidad, y estoy evitando usar la palabra negocio a propósito, porque son modelos de sostenibilidad de los medios, están cambiando y van a seguir cambiando. Hoy no sé cómo se ve un medio sostenible promedio en el mundo. Hay experiencias interesantísimas, ya se mencionó la diaria, yo soy disclaimer, amigo y fanboy de la diaria, así que me encanta ese modelo, pero existen otros. Y tiene justamente muchas veces esos vínculos con el territorio, con su propia comunidad, y es una cuestión más anclada en los intereses de que existan esas misiones que en un modelo pensado para anunciantes o algo por el estilo. Lo que sí me parece importante separar de eso es que muchas veces cuando se piensa en esos modelos de sostenibilidad, se piensa que es como que la población tiene un deber de sostener a medios que sean plurales e independientes. Y creo que eso nos pone en un lugar medio complicado. Las personas piensan distintas cosas y tienen distintas necesidades y tienen distintas prioridades en la vida. Me parece fantástico tener modelos que están más basados en comunidad, pero las personas no están obligadas a sostener al periodismo que me gusta a mí, o a vos, o a ustedes, o a quien sea. Eso también me parece que es algo que tenemos que estar muy atentos. Y es en esa nebulosa donde tenemos que encontrar los nuevos modelos de periodismo que, como decía, todavía no sé exactamente cuáles serán. Muchas gracias, Daniel. Martín, y cerramos con Fabián, ¿hacemos así? Bueno, sí. Me pareció muy oportuna la intervención de Rodrigo, ¿no? Porque tal vez las intervenciones iniciales de esta mesa abordamos una perspectiva de la libertad de expresión y tal vez dejamos un poco en segundo plano otra dimensión fundamental que es el deber de promover la libertad de expresión y fundamentalmente el acceso de la población sin ningún tipo de discriminación a los medios de comunicación. Cuando hablábamos de ciertas regresiones que estamos viendo en materia de libertad de expresión, tal vez no mencionamos en ese momento de que hay un tema anterior, precisamente que no se han impulsado, o sea, desde antes, desde el gobierno, si no podemos decir que sea algo de los últimos años, verdaderas políticas públicas de promoción de la libertad de expresión a sectores que no tienen un acceso directo a los medios.
de verdad que fue aprobada una ley de radiodifusión comunitaria, pero es una ley que ha tenido poca implementación y que no se han volcado recursos públicos para el desarrollo de ese sector. También es cierto que la ley de medios, la ley 19.307, si bien está cruzada por un espíritu de promover el pluralismo y la diversidad de medios, tampoco eso fue correspondido por una política pública de promoción de esa diversidad y pluralismo que debe existir. Muchos de los derechos que están reconocidos en esa ley, bueno, quedó en eso, quedó en el reconocimiento y no en el desarrollo de acciones concretas que lo pudieran materializar. Entonces, bueno, sí, es un debe importante, que es una dimensión además fundamental en la materia de libertad de expresión. La expresión no hablamos solamente de los medios, de la prensa, sino de también cómo cada persona, y sobre todo aquellos colectivos sociales que tienen vulnerabilidades en el ejercicio de sus derechos, puedan acceder a los medios, puedan escuchar su voz, puedan también tener, puedan representar sus intereses, puedan también recibir propuestas de acuerdo a los mismos. Entonces ahí también hay un tema de pensar cómo poder desarrollar esta perspectiva de acceso a los medios de toda la población. Después hay otros temas, bueno, que también han sido tocados en las últimas intervenciones, que también son un debe en nuestro país, y no solo de ahora, sino que también de antes. Fabián hablaba, bueno, de la publicidad oficial. Bueno, ha habido varios proyectos de ley tratando de, bueno, regularizar o regular la misma, y todas han tenido más o menos el mismo periplo parlamentario, que siempre termina en el archivo de las propuestas. También el tema de los medios públicos, el fortalecimiento de los medios públicos, la independencia de los medios públicos con respecto a los gobiernos de turno, también es un tema que hay que seguir pensando, trabajando y tratar de encontrar soluciones más proclives a una verdadera organización. Habría que hablar mucho más, pero... Muchas gracias, Martín. Fabián, ahora sí te pido las reflexiones del cierre de la jornada. Bueno, sin duda sí da para mucho más, porque además han sido todos disparadores interesantes. Algunos comentarios que tienen que ver, por ejemplo, con lo que decían respecto a lo político. Sin duda estamos en un momento potente en cuanto a lo político, regresivo en cuanto a lo que tiene que ver con derechos, entre los cuales está lo vinculado a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Pero también hay que poner en contexto algunas cosas que han pasado en los últimos años, que de alguna manera le permiten tal vez a esta administración poder dar los pasos atrás que dan. Por ejemplo, que para tener en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios, al Frente Amplio le llevó 9 años. Desde que se comenzó a armar, desde que se escribió la ley, la discusión, hasta que se reglamentó, casi 2 gobiernos. Se demoró para eso, y hay gran parte del articulado que nunca se cumplió. Y que eso genera la excusa que hoy, como hay organismos que no funcionan, como la regulación de los medios públicos establecida en la ley, no la cumplió ningún gobierno. Hubo direcciones de 3, de 2 y de 1, cuando la ley es clara sobre cómo debe funcionar el Consejo Asesor de Medios Públicos, sobre que tiene que haber participación de la sociedad civil, como la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación no cumple con el trabajo que le encomienda la ley, que es definitivamente controlar la presencia de mayores medios de comunicación en pocas manos, o sea, la presencia de monopolios o de oligopolios. Eso genera excusas que, bueno, hacen que el gobierno haya podido decir: eliminemos, por ejemplo, los organismos de... A veces con datos que no eran ciertos, ¿no?
alegando que organismos como la Chasca no funcionaban, cosa que los que participábamos en la Chasca sabíamos que sí. Tal vez no funcionaban como deberían, pero sí funcionaban. Lo que quiero decir que los trabajos no realizados como corresponden, el no cumplimiento efectivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual genera que quienes no les gusta eso y lo que quieren es un mercado tipo ley de la selva, donde las grandes empresas hagan lo que quieran, o sea plata, o sea negocios, bueno, se les abre la excusa para que se tomen decisiones como esta. Eso por un lado. Lo otro respecto a la viabilidad y mezclando un poco las respuestas. Por supuesto que es necesario y estamos absolutamente a favor que se escuchen más voces, que eso surjan desde las comunidades. Por eso hay que defender a los medios comunitarios, por eso hay que defender la ley que garantizó un espectro. En cada reunión de la Chasca, este organismo que el gobierno llegó a decir que no funcionaba, en estas reuniones de la Chasca lo que más escuchamos es ofensivas que parten desde el gobierno para cerrar radios comunitarios. Es como un deporte, porque los medios comunitarios son la voz de la gente y ahí por supuesto ahí se escuchan muchas voces críticas. Entonces, como también en su momento hubo algunas fallas en el contralor de los medios comunitarios, hoy se abre también el camino para que exista represión. Pero para eso hay que defender las normativas que nos permiten que este tipo de voces se escuchen. Y si no se puede, hay que generar voces alternativas. Hoy las redes y las radios online son una herramienta fundamental para que los vecinos organizados o las comunidades organizadas se hagan oír. Y en ese sentido, por supuesto que es posible tener medios autogestionados. Hay experiencias regionales interesantísimas. Yo hace poco estuve en Argentina y conocí, allá hay una movida que entre otras cosas podemos envidiar, donde el propio sindicato, la propia organización impulsa la autogestión. Y ahí hay cooperativas como por ejemplo Tiempo Argentino, por ejemplo, que trabaja de una manera excelente y que a su vez fomenta otros medios autogestionados. Claro, hay una pequeña diferencia que es la pauta, ¿no? El Estado argentino, primero que nada, centraliza la pauta de una manera, no podemos decir ordenada, pero bueno, la centraliza y por lo menos desde allí se reparte de una manera centralizada, ojalá equitativa, pero sí centralizada, y se fomenta desde la propia sociedad civil la existencia de medios autogestionados. Hay posibilidades de trasladar ese tipo de experiencias. Estuvimos a punto de perder, como ya les conté, no solo uno, sino más de un medio en los últimos tiempos, porque también un diario de circulación nacional estuvo a punto de caer y lo salvó un inversor extranjero. Y ojo con que pase esto con algún otro en las próximas semanas, con algún inversor extranjero o con algún inversor muy grande a nivel nacional. Y uno sueña con esa utopía de que antes que se caiga todo, los trabajadores se junten y digan, ¿y si nos juntamos y hacemos de esto un medio autogestionado? Bueno, nos quedaremos con esa utopía. Cada vez que se puede, tratamos de germinar eso y de decirles, che, miren que está esta también. Está esta posibilidad. Juntarse y tratar de generar un medio desde los trabajadores, con una mirada desde los trabajadores y con esa idea de autogestión. Obvio que eso tiene precio, ¿no? Hay que trabajar más, capaz que hay que relegar algo durante un tiempo, pero sin duda eso va a ser algo mucho mejor a lo que cualquier inversor, muchas veces no bien intencionado, viene con esa idea de que va a salvar tal emprendimiento. Seguiremos trabajando, tratando de que esa idea de alguna vez se encienda. Bien, muchísimas gracias. Agradezco a los 4 panelistas por las intervenciones, también al público aquí presente y a quienes nos siguieron en Instagram. Recordarles que las 3 tertulias que se realizaron quedan colgadas en el Instagram de Amnistía Internacional Uruguay, en las redes, así que las pueden buscar allí. Claramente es intención de la sección de Uruguay de Amnistía Internacional de seguir generando estos debates, de seguir generando estos espacios de discusión, en el entendido de, como se habló aquí y también se habló en las instancias anteriores,
Entendemos que la agenda de libertad de expresión está en debate y es sumamente importante hacer monitoreo de que la defensa y la promoción de la libertad de expresión esté más vigente que nunca en Uruguay. Así que los y las invitamos a que puedan seguirnos en redes y también los invitamos a visitar el sitio web Libertad de Expresión UI, que allí también se van a seguir agregando aportes, artículos, reflexiones e intercambios sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay. Así que